Increíble. 25 parientes inesperados de mi nuera vendrán esta Navidad. Descubre lo sorprendente. La noticia le llegó como un balde de agua fría a Luis. Su esposa Ana le sonrió con esa calidez que siempre lo había hecho sentir en casa, y él, intentando igualar su entusiasmo, sintió como la incertidumbre lo invadía. 25 parientes de su nuera llegaban de distintos países de América Latina. Aunque la idea de una Navidad familiar lo emocionaba, el peso de la expectativa lo ahogaba. Mientras miraba su hogar modesto, la pequeña sala llena de recuerdos y risas infantiles se sentía ahora como una prisión. Luis se debatía entre el deseo de ser un buen anfitrión y su miedo a la comparación. Su mente comenzaba a agolparse de preguntas: ¿cómo recibirían esos parientes tan diversos? ¿Los verían como un maestro de escuela secundaria, un hombre dedicado a sus alumnos, o como un fracasado que no podía ofrecer más que esta casa llena de anhelos? Respiraciones irregulares y un nudo en el estómago eran su compañía mientras trataba de concentrarse en la última clase del día. Conforme se acercaba la festividad, la angustia de Luis crecían. Las paredes, una vez llenas de amor, ahora parecían estrecharse, recordándole sus años de sacrificio. Recordaba cuando Ana soñaba con ser chef y él siempre la apoyaba, la manera en que su cocina se llenaba de aromas exóticos, pero ahora todo eso se oscurecía por sombras de duda. Era solo una cena. Pero para él era un examen con un jurado exigente, que podría ver su hogar y su propia vida a través de un prisma que él no elegía. Ana, atenta a su desasosiego, tranquilizaba a Luis prometiendo que la cocina sería su refugio. «Juntos haremos magia», le decía. Pero mientras ella planeaba hacer un festín que diera la bienvenida a sus invitados, una parte de Luis anhelaba la tranquilidad de los días normales. Sentía que la presión subía cada vez más. ¿Cómo podría ser un buen anfitrión, un padre ejemplar, un esposo comprensivo? Su mente estaba constantemente en conflicto, atrapada entre el deber y la inseguridad. El momento cúlmine llegó la noche anterior a la llegada de la familia. Luis miró por la ventana, tratando de encontrar serenidad en la noche estrellada, pero estaba atrapado en su laberinto de pensamientos. El eco de las risas de sus alumnos, esos sueños que había inspirado, le parecía lejano. ¿Soy suficiente?, se preguntaba. Lo que había construido a lo largo de los años se sentía frágil, como un castillo de naipes a punto de caer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos a la mañana siguiente, las puertas se abrieron y el bullicio inundó la casa. Luis sintió como si las paredes se encogieran aún más, el ruido aumentaba y las risas de los niños sonaban a una melodía ajena. Buscaba su lugar en medio de esa invasión cálida y caótica. Siendo testigo de las primeras miradas llenas de inquisición, Luis se sintió más perdido que nunca. En el centro de esa celebración, la pregunta lo golpeaba con fuerza: ¿y si no era suficiente? El bullicio creció en intensidad, una marea de risas, voces y pasos resonando en cada rincón de la casa. Luis, parado en la entrada, luchaba por encontrar su centro. Las mezclas de acentos, risas e historias, que originalmente debían alegrarlo, solo acentuaban un sentimiento profundo de insuficiencia. Se sintió como un extraño en su propio hogar, una figura oscura entre las luces brillantes de la celebración. La incertidumbre lo llevó a buscar un equilibrio en medio del caos. Sabía que como maestro había desarrollado habilidades que podrían ser útiles ahora: la capacidad de escuchar, de conectar, de motivar. Sin embargo, en esa atmósfera festiva, esas competencias profesionales parecían irse desvaneciendo. La inseguridad incrustada en su mente se convertía en un eco ensordecedor: nunca sería lo suficiente. Mientras Ana se movía de un lado a otro, recibiendo abrazos y sonrisas, Luis decidió salir al patio. El aire fresco le proporcionó un momento de claridad. Él amaba a su familia, pero ahora era más que el anfitrión, era también un hombre en busca de validación. Las dudas que lo acompañaban en las horas de la noche regresaron con más fuerza. Se preguntó si, de alguna manera, sus propias inseguridades estaban afectando no solo su disfrute, sino también el de su familia.
decidido a enfrentar ese temor interno, Luis buscó en su corazón la razón que lo motivaba. Había dedicado su vida a impartir lecciones y a nutrir la curiosidad de sus estudiantes, y hoy tendría que hacerlo con aquellos parientes. La familia, en su diversidad, ofrecía una rica paleta de experiencias que podrían unirlos más allá de la mera celebración. Con el corazón aún acelerado, regresó a la casa y decidió cambiar su enfoque. No sería un maestro frente a estudiantes, ni un anfitrión temeroso. Sería un oyente genuino, un hombre mostrando interés, un padre y esposo que busca la conexión. Se acercó a los diferentes grupos. Su primera oportunidad llegó cuando se unió a un grupo de jóvenes que hablaban sobre sus pasiones. ¿Qué les gusta hacer?, preguntó con una sonrisa cautivadora, observando cómo sus rostros brillaban ante la oportunidad de compartir. Las historias empezaron a fluir, y descubrió que algunos tenían sueños que resonaban con los suyos, cada relato era un eco de aspiraciones y vulnerabilidades. A medida que compartían, Luis sintió como poco a poco se despojaba de ese velo de inseguridad que lo envolvía. Alimenta por su propia curiosidad, comenzó a compartir un poco de sí mismo. Se sintió ligero, como si cada palabra que salía de su boca lo liberara más de su ansiedad. Con cada risa que surgía de la conversación, el peso que había sentido se diluía. Era un paso, pequeño pero revelador, hacia descubrir que su suficiencia no era un estándar impuesto, sino una construcción compartida. Sin embargo, no todo fue sencillo. Un primo de la nuera apareció con una postura cargada de juicio, burlándose de su profesión y del hogar que había construido. La tensión en el aire se hizo palpable, y Luis sintió que sus defensas se erguían. Pero esta vez, en vez de esconderse detrás del miedo, decidió confrontar esa inseguridad. No se trata de tener grandes cosas, respondió con firmeza, sino de construir momentos que importan. He dedicado mi vida a esto y valoro cada momento con los que amo. Las palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió incluso a Luis mismo. Esa respuesta resonó en él y sintió que había comenzado a dar un paso hacia el crecimiento, dejando atrás el afán por la aprobación. Pero mientras la conversación avanzaba, una nueva inquietud emergió. Este nuevo sentido de propósito sería suficiente en medio de la competencia constante y los estándares que la vida le imponía. Luis sabía que aún quedaba camino por recorrer en su viaje personal, y el eco de su pregunta inicial resonaba más fuerte que nunca. El alcohol suave y los ecos de risas penetraban en el patio, mientras Luis se apoyaba en el viejo árbol de guayaba que daba sombra a su hogar. La brisa traía consigo el aroma de la comida y las conversaciones distantes. Sentía que esa noche era un umbral, una puerta que se abría a un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Pero detrás de la celebración, la inquietud se mantenía latente, una sombra en su mente. Con cada interacción, Luis se daba cuenta de que no solo deseaba ser un buen anfitrión, sino que anhelaba ser respetado. La mirada de su primo había mermado su confianza, y cada nuevo encuentro lo enfrentaba con el mismo juicio interno. Las palabras de su primo resonaban como un mantra repetido: no eres suficiente. Más que nunca, Luis se sentía abrumado por el deseo de probarse a sí mismo que su vida era significativa. En un intento por transitar ese camino de autovaloración, decidió entrar en la cocina, donde se encontraba su suegra, una mujer de carácter fuerte y sabiduría inmensa. Luis, ¿quieres ayudarme con el postre?, le preguntó sonriendo. Era una invitación que significaba más de lo que él pensaba. Aunque sabía que su suegra no le haría juicio, la inseguridad persistía. Sin embargo, se acercó a ella con una sonrisa de complicidad. Mientras batía los ingredientes, las conversaciones en la sala que fluían como un río le traían a la mente una revelación. Estaba creando algo tangible, algo que podría disfrutar junto a su familia en un acto simple y hermoso. La creación culinaria, incluso en su modestia, comenzó a transformarse en un símbolo de autorrealización. Para hacer algo especial, a veces solo se requiere una pizca de dedicación, reflexionó mientras mezclaba con entusiasmo. Mientras tanto, los relatos de sus parientes en la otra habitación se tornaban más intensos. Historias de carreras exitosas y aventuras emocionantes llenaban el aire. Sin embargo, a medida que escuchaba, comenzó a notar algo más. La mayoría de las historias se escudaban en logros materiales, como si esos hitos definieran al individuo. Luis sintió una chispa de desafío adentrándose en su ser. Estaba realmente dispuesto a dejarse llevar por esa corriente, a perder su valor en una competencia vacía. Cuando volvió al bullicio, sintió la urgencia de compartir su propio viaje. Su voz, inicialmente vacilante, empezó a encontrar su ritmo. Relató cómo había escogido la enseñanza no solo como una profesión,
sino como una vocación que lo había moldeado. Habló sobre las sonrisas de sus alumnos, las derrotas y los triunfos en ese salón de clases que consideraba su segundo hogar. A medida que lo hacía, sus palabras comenzaron a construir un puente hacia su familia, no como un soñador perdido, sino como un hombre que sabe apreciar la fragilidad y la belleza de la vida. Sin embargo, la mirada de la crítica seguía acechando. Su primo, escudero de la evaluación constante, interrumpió de nuevo. ¿Pero eso te da satisfacción real? Ser maestro es uno de los trabajos menos valorados. Esta vez, la ira y la defensiva que Luis solía sentir se transformaron en determinación. En lugar de cerrar, Luis dejó salir una risa sarcástica. Lo miró a los ojos y dijo, tal vez no parezca grande, pero hay más grandeza en ver a un estudiante cambiar su vida que en cualquier carrera profesional que puedas tener. Se sintió liberado. Nunca había pensado en su profesión de esa forma, y el aplauso sincero que recibió de algunos familiares fue un bálsamo para su sed de aprobación. De pronto una epifanía se deslizó por su pecho. Su valor no dependía de su comparación con otros, sino de la habilidad de dar lo mejor de sí a través de quien era. Pero esa noche, mientras la celebración continuaba y los diálogos bullían, una sensación de incertidumbre volvió a apoderarse de él. La conexión que había logrado parecía delicada, como un hilo que podría romperse. Luis estaba en un camino de autodescubrimiento, pero ¿qué pasaría cuando la presión externa se intensificara nuevamente? La pregunta lo acechaba y en ese instante comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podría mantener su autocrecimiento y amor propio frente a la adversidad persistente de las expectativas ajenas. Mientras el bullicio aumentaba, la respuesta a esa pregunta se convirtió en su próximo objetivo. Las semanas pasaron tras aquella noche de revelaciones. Cada día, Luis se esforzaba por aferrarse al hilo de autovaloración que había comenzado a tejer. Llenó su agenda de pequeñas metas, desde leer libros sobre desarrollo personal hasta practicar técnicas de mindfulness. Sin embargo, era en su entorno laboral donde el verdadero desafío comenzaba a gestarse. Con el inicio del nuevo semestre escolar, una sensación renovada y un tanto nerviosa lo acompañaban. Había recibido una invitación para ser parte de un programa de mentoría para nuevos maestros, un compromiso que lo exponía una vez más al juicio y la evaluación ajena. Al principio la idea lo llenó de entusiasmo, era una oportunidad para compartir su amor por la enseñanza y tal vez inspirar a otros. Pero a medida que se acercaba la fecha, la presión de sus propias inseguridades comenzaba a presionarlo. En una reunión previa al lanzamiento del programa, el director de la escuela puso de manifiesto su enfoque en los resultados. Queremos que todos nuestros estudiantes tengan el máximo rendimiento posible, decía, con un énfasis que hacía eco en las inseguridades de Luis. Un grupo de maestros experimentados había comenzado a intercambiar anécdotas sobre estrategias exitosas. Su primo, quien había estado en el sector privado, también había sido invitado como orador. El contraste de sus historias entre la superioridad de un entorno corporativo y la pobreza de la educación pública se hizo cada vez más notorio. Mientras escuchaba, la sensación de ser un impostor se apoderó de él. ¿Sería capaz de destacar en un entorno tan exigente? Luis no solo quería ser un buen maestro, quería ser un modelo a seguir, un mentor que lograra marcar la diferencia. Sin embargo, una parte de él cuestionaba si realmente disponía de las herramientas adecuadas. Al final de la reunión, una insatisfacción interna creció en su pecho. Era evidente que su voz aún necesitaba fortalecerse para ser escuchada en el vasto espacio del sistema educativo. Regresó a casa imbuido de pensamientos nublados, enfrentando un nuevo dilema. ¿Sería capaz de demandar respeto por su labor o se seguiría sintiendo menos? Esa noche, mientras se acomodaba en su sillón, el eco de las conversaciones se entrelazaba con sus inseguridades, llevándolo a una reflexión importante. La única forma de entender su propia valía era compartiendo sus experiencias, sus miedos y sus fracasos. Y ahí estaba la clave, no se trataba de ser el mejor maestro, se trataba de ser real, humano y vulnerable. Luis decidió escribir un discurso para la primera sesión del programa de mentoría. No pretendía impresionar con técnicas efectivas, sino desnudarse ante sus colegas y compartir su viaje, resaltando las lecciones aprendidas en el aula y el impacto que había tenido en la vida de sus estudiantes. Había un poder singular en mostrar autenticidad y resiliencia. Sin embargo, al día siguiente, al despertar, la duda regresó. Era una trampa emocional que parecía conspirar contra su progreso. ¿Y si me ridiculizan? ¿Y si no les interesa? Se cuestionaba.
Tenía que encontrar una manera de romper con sus propios límites, de lanzarse al vacío de lo que significaba ser un líder. Mientras se preparaba para el día, un nuevo mensaje llegó a su mente: el crecimiento personal nunca es lineal, y dar el primer paso requiere valentía. Con ese pensamiento en el corazón, Luis se sintió menos poroso y más empoderado. Era el momento de enfrentar sus temores, de desafiar las expectativas, incluso de las personas que le importaban. Con cada palabra que preparaba para su discurso, seguía notando un cambio en su interior. La incertidumbre había comenzado a transformarse en determinación. Pero a medida que la fecha de la presentación se acercaba, el eco de la duda seguía resonando suavemente. ¿Quién sería realmente Luis en ese escenario? ¿Tendría la suficiente fortaleza para sostener su propio viaje sin desmoronarse ante los demás? La noche anterior a la primera sesión, mientras repasaba sus notas, un mensaje de su suegra llegó a su teléfono: Luis, ¿has pensado en los valores que te hacen un gran maestro? A veces, lo que importa es recordar quién eres en medio de la tormenta. Fue en ese instante que comprendió que el verdadero reto no era brillar entre sus colegas, sino mantenerse fiel a sí mismo mientras lo hacía. La mañana siguiente redefiniría su papel en el mundo del aprendizaje. Sin embargo, cuando el momento llegó y Luis respiró hondo antes de pisar el escenario, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para dejar atrás la sombra de sus inseguridades y mostrar su verdadero ser? El instante de la verdad estaba a punto de alcanzarlo. Luis tomó una profunda respiración, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones antes de salir a escena. Con cada paso, el eco de las dudas lo seguía. No soy un orador. ¿Qué si no les intereso? ¿Qué si me veo ridículo? Estas preguntas danzaban en su mente como sombras que no se disipaban. Sin embargo, a medida que cruzaba el umbral, se reafirmó en su propósito: no estaba allí para impresionar, sino para ser auténtico. El auditorio lo recibió con miradas expectantes. Todos esos profesores, aquellos que parecían tan seguros y experimentados, lo observaban, y con cada parpadeo, la presión parecía aumentar. Luis se colocó frente al micrófono, sintiéndose como un náufrago en un mar de incertidumbre. Pero recordó las palabras de su suegra: recuerda quién eres. En ese instante recordó su propio viaje, sus luchas, sus aprendizajes. Empezó a hablar. Con voz temblorosa al principio, pero cada palabra que brotaba de su ser comenzaba a tomar forma. Compartió historias no solamente de sus éxitos, sino también de sus fracasos, de las veces en que se sintió perdido en el aula, de las lecciones que había aprendido de sus estudiantes. Alberto, un alumno que había desconectado, había sido el motor de su propio cambio. Recordó cómo, gracias a un simple gesto, un interés genuino, había logrado hacer que ese estudiante brillara. Mientras relataba, sintió que algo dentro de él comenzaba a solidificarse, una conexión con su voz interior que siempre había estado presente, pero opacada por la inseguridad. Los rostros de sus colegas empezaron a cambiar. Los murmullos se transformaron en sonrisas, y en los ojos de algunos, Luis percibió no solo admiración, sino también identificación. De repente sus inseguridades se empezaron a desvanecer. En lugar de sentirse menos, se dio cuenta de que había personas en la sala que también luchaban con sus propios miedos. Luis finalizó su discurso y, en lugar de la ovación que había anhelado, lo que recibió fue una profunda conexión emocional. Sus colegas se acercaron, algunos compartiendo sus propias inseguridades, anhelando también el apoyo y la autenticidad que él había mostrado. Fue en ese instante que Luis se dio cuenta de que el verdadero aprendizaje no se trataba solo de estrategias y técnicas, sino de vulnerabilidad y empatía. Al terminar la sesión, un joven profesor se acercó a él con los ojos brillantes de gratitud. Me inspiraste a ser más auténtico en mi aula. Gracias, le dijo. En ese momento una ola de satisfacción y realización lo envolvió. Con cada palabra que había compartido, no solo se había acercado a sus colegas, sino que también había comenzado a sanar sus propias heridas. Sin embargo, mientras recogía sus cosas, la sensación de vacío volvió a asomar. ¿Y ahora qué pensó? La experiencia había sido liberadora, pero a la vez lo enfrentaba a la nueva realidad de ser un modelo a seguir. Tenía que hacer frente a la posibilidad de que el crecimiento que había empezado a experimentar era solo el principio. ¿Cómo sostener esa autenticidad en un entorno que muchas veces privilegiaba la imagen sobre la esencia? Mientras Luis caminaba hacia su coche, un mensaje recibido en su teléfono atrajo su atención. Era de su primo, quien escribía: Luis, ¿te gustaría hablar sobre un proyecto que he estado desarrollando en el colegio?
creo que podías tener una gran idea para compartir. Esa propuesta se reveló como una nueva puerta abierta, un camino incierto y emocionante hacia donde podría unir sus esfuerzos de enseñanza con su deseo de seguir creciendo. Luis sintió un cosquilleo en su estómago. Aquel mensaje representaba la posibilidad de un nuevo reto. Consciente de que cada decisión que tomara podría amplificar su voz en el aula y en la comunidad educativa, la incertidumbre lo envolvía de nuevo. Pero esta vez no era únicamente miedo, era una mezcla de adrenalina y emoción. El momento de preguntarse no era solo si estaba listo, sino qué tipo de maestro quería convertirse. La aventura apenas comenzaba. Luis se pasó las noches siguientes reflexionando sobre el mensaje de su primo. La idea de contribuir a un nuevo proyecto lo llenó de inquietud y emoción a la vez. Era una oportunidad para poner en práctica lo que había aprendido acerca de la autenticidad. Sin embargo, también le surgieron dudas. ¿Sería suficiente su experiencia hasta ahora? ¿Tendría algo valioso que aportar a un programa en el que aún no estaba involucrado? Decidió reunirse con su primo en un café, un lugar que emanaba aromas de café fresco y un bullicio constante, un ambiente propicio para compartir ideas. Al verlo sintió una mezcla de nervios y calidez familiar. La conversación comenzó con tópicos triviales, pero rápidamente se centró en el tema que realmente importaba. Estoy trabajando en un programa que permite a los estudiantes explorar su creatividad a través de diferentes plataformas, explicó su primo. La pasión que transmitía se notaba. A medida que el discurso avanzaba, la idea de Luis se fue arrojando como un destello. Me gustaría incluir talleres donde ellos no solo aprendan, sino que se sientan escuchados, donde puedan ser ellos mismos. Aquella propuesta resonó en su interior. Podía visualizar cómo los alumnos podrían beneficiarse de un espacio que no solo priorizara el conocimiento teórico, sino también la expresión genuina de sus inquietudes y sueños. Sin embargo, el temor a no ser capaz de llevar aquella visión a la realidad lo atravesó como una sombra. ¿Y si no tengo las habilidades necesarias para hacer esto? Pensó, a medida que conversaban, su primo le planteó una pregunta que quedó resonando en su mente. ¿Qué es lo que te apasiona, Luis? ¿Cuál es tu propósito como educador? Esa sencilla cuestión lo golpeó con fuerza. En aquel instante sintió que sus dudas se transformaban en claridad. Recordó la conexión que había logrado con sus estudiantes, cómo había despertado en ellos el deseo de aprender al mostrar vulnerabilidad. La enseñanza no solo se trataba de impartir conocimientos, sino de motivar y guiar a otros a descubrir su propio potencial. Quiero que mis alumnos sientan que tienen voz, respondió finalmente con más convicción de la que había sentido en mucho tiempo. La mirada de su primo brilló al escuchar esas palabras, y eso lo llenó de energía renovada. Entonces vamos a hacerlo, Luis. No necesitas ser un experto en todo. Tu autenticidad puede ser el motor de este proyecto. Bajaron la guardia sobre sus temores y debilidades, y en cambio, se sumergieron en ideas. Luis sugirió utilizar actividades donde sus estudiantes pudieran presentar sus pensamientos y experiencias personales, combinando el arte con la educación. Con cada propuesta su entusiasmo crecía, y lentamente la autoduda empezó a disiparse. El camino hacia la materialización de aquel proyecto no iba a ser sencillo, pero ya no era solo un pensamiento desalentador. Luis sentía que se estaba armando de un propósito y, más importante aún, un sentido de comunidad en su nuevo papel como colaborador. Empezaba a comprender que junto a su primo podría ser parte de algo que generara un impacto real por medio de la conexión humana. Sin embargo, a medida que el sol se ponía, una nueva inquietud se adueñó de su mente. Reunir al equipo adecuado, captar la atención de otros colegas y motivar a los estudiantes para que se comprometieran parecía ser una tarea monumental. Era capaz de llevar su autenticidad al plano profesional y así atraer a otros a unirse a su causa. Luis se retiró esa noche con una sensación de esperanza y terror a partes iguales. Sabía que el verdadero reto no era solo crear un programa innovador, sino sostener su autenticidad ante el escepticismo de un entorno que muchas veces valoraba más el protocolo que la pasión. Mientras se preparaba para el nuevo día, una única pregunta martillaba en su mente: ¿estoy listo para ser un verdadero agente de cambio en esta nueva etapa de mi vida? La respuesta parecía inminente, pero el destino aún estaba por develarse. Luis despertó con una sensación de urgencia en el estómago. Las primeras luces del día filtraban a través de la ventana, iluminando la habitación donde él había pasado tantas horas planeando su futuro.
Se miró en el espejo y se sintió un extraño, un híbrido entre el educador que conocía y el innovador que anhelaba ser. Tenía que actuar, ya no solo se trataba de un deseo personal, sino de un compromiso con sus alumnos y su primo. El camino al trabajo se sintió más pesado de lo habitual, cada paso estaba cargado de expectativas. En su mente un torbellino de ideas giraba a toda velocidad, pero había un obstáculo claro, la resistencia de otros. Aquel espacio educativo, aunque lleno de potencial, también estaba repleto de voces que valoraban la tradición por encima de la transformación. La atmósfera crispada que había sentido antes de su encuentro con su primo regresó a él como un eco persistente. Esa mañana, se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un plan. Las primeras líneas eran titubeantes, pero a medida que las ideas fluían, se sorprendía a sí mismo. Quería que sus estudiantes no solo asistieran a clases, sino que participaran activamente, debates creativos, proyectos artísticos que rescataran su esencia, herramientas que les permitieran expresarse sin restricciones. La duda seguía presente, no obstante, su resolución empezó a solidificarse. Sin embargo, la verdadera prueba estaba en cómo compartir esta visión con sus colegas. Cuando la campana sonó, signaling que comenzaba la jornada, Luis sintió que cada latido de su corazón sincronizaba con un qué dirán invisible. Se reunió en la sala común para una reunión de personal. Con un nudo en la garganta se armó de valor y alzó la voz, exponiendo su propuesta, un enfoque diferente que permitiese a los estudiantes ser protagonistas de su educación. Las reacciones fueron variables. Algunos, mirándose entre sí, fruncieron el ceño, otros se mostraron intrigados, pero la visión de Luis se enfrentó a los rostros escépticos de aquellos que defendían el método tradicional. Puedo entender sus preocupaciones, dijo Luis, intentando calmar la tensión, pero salir de nuestra zona de confort no significa menoscabar la calidad de la educación. Al contrario, podría empoderar a nuestros estudiantes de maneras que no hemos explorado. La conversación se tornó tensa. Se sintió como si cada palabra que salía de su boca fuera un desfile de ideas inestables, y una parte de él quería rendirse. Sin embargo, recordó la mirada de su primo y la promesa de crear un espacio auténtico que motivara a los estudiantes a levantarse y brillar. Finalmente vio como algunos comenzaron a asentir, aunque con precaución. La reunión terminó, pero la batalla interna de Luis apenas comenzaba. Si la resistencia había sido fuerte, lo que venía tenía el potencial de ser aún más desafiante. Era tiempo de ganar aliados. Decidió que tenía que abordar a aquellos que parecían más receptivos. Tomó la iniciativa de invitar a un par de colegas a un almuerzo informal, donde pudiera compartir su visión con más profundidad. Mientras su mente formulaba estrategias, también emergieron preguntas más profundas. ¿Cuál era su papel en este cambio? ¿Realmente podía permitir que su autenticidad guiara no solo a sus alumnos, sino a sus colegas también? Al salir de la reunión, una mezcla de esperanza y más incertidumbre se apoderó de él. Sabía que su autenticidad podría ser un arma poderosa, pero también era consciente de los muchos obstáculos que le esperaban. Luis estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, donde el compromiso real podría poner a prueba sus habilidades y su propia esencia. Sin embargo, lo que no sabía era que en su búsqueda por ser un agente de cambio, no solo revolucionaría la educación de sus estudiantes, sino que también destaparía aspectos ocultos de sí mismo, que podrían ser la clave para enfrentar el escepticismo de nuevo. La próxima semana, tendrían su primer almuerzo y el tiempo para demostrar que la vulnerabilidad y la pasión pueden ser fuerzas transformadoras sin igual. ¿Podría Luis salir del almuerzo con el respaldo que tanto deseaba o sus temores lo retendrían un paso más atrás? Los días previos al almuerzo se deslizaron entre la ansiedad y la expectativa. Cada encuentro con sus colegas se cargaba de un aire nuevo, anticipaba el momento en que compartiría su propuesta en un marco más distendido. A pesar de la impaciencia, Luis también experimentaba una creciente inseguridad. Nunca había sido un orador carismático, y la idea de vender su visión a aquellos que había considerado sus pares lo desafiaba a un nivel más profundo. El día del almuerzo llegó, y el aroma de las comidas en la sala de profesores creaba una atmósfera más relajada de lo que había previsto. Aún así, sentía una presión en el pecho. Mientras observaba cómo sus colegas se servían, notaba sus murmullos, los gestos entre risas que parecían escudarse del tema que realmente le importaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque quisiese iluminar sus corazones, lo que realmente necesitaba era una conexión genuina. Quizá esto no solo sea acerca de la educación, pensó. Tal vez se trate de ser vulnerables y compartir nuestras inseguridades.
Esa revelación resonó en su mente como un eco, pero también le pareció abrumador. A medida que pasaban los minutos, las conversaciones se amontonaban a su alrededor, formando un bullicio casi ensordecedor. Entre las interacciones, Luis reconoció el momento, era ahora o nunca. Se levantó tomando una profunda respiración, y unió las manos en la mesa. Perdón, pero creo que es momento de hablar de algo importante, comenzó. Sus ojos buscaban conectar con los presentes, un gesto que los obligó a prestar atención. Quería compartir una visión que creo podría marcar un punto de inflexión para nosotros como educadores y para nuestros alumnos. Los rostros comenzaron a tornarse serios, en su mayoría ocultos tras la costumbre de disfrutar del almuerzo, ahora mirándole con expectación. Quiero que nuestros estudiantes sean protagonistas, que tengan un espacio en el que puedan descubrir sus pasiones y expresar sus ideas sin miedo al juicio. No se trata solo de los temas del currículo, sino de crear un ambiente que fomente su auténtico ser, continuó, sintiendo cómo su voz se fortalecía. Hizo referencia a un proyecto que había estado cocinando, una serie de talleres interactivos donde los jóvenes pudieran abordar temas relevantes desde su perspectiva. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su espíritu ardía con el propósito, aunque el sudor en sus manos no cesaba. Sin embargo, a mitad de su apasionada exposición, se dibujaron gestos de escepticismo. Un colega, conocido por su enfoque rígido, frunció el ceño y levantó la mano. Luis, es admirable tu entusiasmo, pero debemos ser realistas. ¿Cómo podemos permitir que los estudiantes tomen las riendas cuando aún no tienen la madurez necesarias para esto? Con esa afirmación, Luis sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La presión creció de nuevo y su mente se inundó de paralelismos entre la inteligencia emocional que deseaba que los estudiantes desarrollaran y la desconexión en la que él mismo a veces caía. Sin embargo, respiró hondo y decidió que era el momento de también ser vulnerable. Lo entiendo, de verdad. Yo también siento miedo y dudas y créanme, he vivido el impacto negativo de no arriesgarme. Pero no deberíamos ser los primeros en darles el ejemplo. La sala quedó en silencio. Aquel pequeño instante de vulnerabilidad abrió un espacio nuevo en la conversación, y Luis pudo notar que la resistencia empezaba a disminuir. Eran seres humanos compitiendo entre sí, pero también unidos en su deseo de enseñar. Si ustedes me apoyan, prometo que lo que hagamos será significativo. Pueden contar conmigo para medir, ajustar y aprender a lo largo del camino, propuso. Mientras la conversación avanzaba, los rostros se tornaron más receptivos, pero aún había dudas en el aire. Algunos intercambiaban miradas alentadoras, otros aún parecían escépticos. Al concluir el almuerzo, Luis sabía que había dado el primer paso hacia un apoyo, pero sentía que el camino por delante estaba lleno de senderos complejos. Había abierto una puerta, pero no sabía si habría suficiente luz al otro lado. Ambos sentimientos, la confianza creciente y el miedo a la posible falta de respaldo, lo acompañarían en el día siguientes. Su trabajo estaba lejos de terminar. La siguiente semana, Luis enfrentaría su primera clase, y creía que sería el verdadero campo de batalla donde todavía podría perderlo todo. La idea de presentar su propuesta a los estudiantes lo sostuvo firme, aunque con la inquietud acechando en sus pensamientos. ¿Sería capaz de mantener ese impulso, de ser un faro en medio de la duda? Luis despertó con una mezcla de nervios y determinación. La fecha de su primera clase con los estudiantes se acercaba rápidamente, y cada minuto transcurría como una eternidad. Sabía que su propuesta de talleres interactivos era innovadora, pero también comprendía que debía encontrar la forma de ganarse la confianza de sus alumnos, quienes probablemente se mostraran escépticos ante la idea de un cambio. Se preparó meticulosamente, revisando sus notas, buscando inspiración en libros de motivación que había acumulado con los años, y recordando la importancia de la conexión genuina. Si yo puedo ser vulnerable ante mis colegas, también puedo serlo ante los estudiantes, se repetía en voz baja, convencido de que esa autenticidad sería su mayor aliada. Al llegar al aula, una sensación contradictoria lo envolvió. El espacio, que alguna vez le había parecido intimidante, ahora vibraba con posibilidades. Sin embargo, al enfrentarse a los rostros de sus estudiantes, la inseguridad se apoderó de él momentáneamente. Eran jóvenes que tenían sus propias expectativas, cargas y desintereses. ¿Y si no les importa lo que tengo que decir? Sin embargo, Luis tomó aire, dejando que sus fantasmas se disiparan. Comenzó la clase con una dinámica sencilla, invitando a los estudiantes a compartir sus intereses y expectativas. A medida que iban hablando, Luis se dio cuenta de que estaban llenos de ideas y deseos, ansiosos por expresarse.
Esto es solo el comienzo, pensó, y se sintió animado por las perspectivas que se abrían a su alrededor. Fue entonces cuando notó que algunos mostraban signos de aburrimiento, de indiferencia ante su entusiasmo. El mismo colega escéptico del almuerzo, en forma de una miradas perdidas, se reía internamente del intento de Luis por generar un ambiente diferente. Esa burbuja de esperanza que había creado se hizo añicos cuando un estudiante levantó la mano. ¿Por qué deberíamos estar interesados en lo que nos propones? Para ser francos, no creemos que esto cambie nada. Cada palabra era un golpe a su confianza, y su estómago se encogió. Luis sintió que debía responder con honestidad, así que dejó a un lado el contenido preparado y se decidió a entrar en una profunda reflexión. Sé que cambiar puede dar miedo e incluso no parece necesario. También he estado ahí, sintiendo que mis ideas no cuentan, que no importa lo que facultad estoy. Pero creo que cada uno de ustedes tiene algo valioso que aportar, y juntos podemos construir un espacio donde las voces realmente cuenten. Poco a poco, el ambiente se fue transformando. Algunos estudiantes empezaron a compartir, mientras otros, impulsados por la vulnerabilidad de Luis, se sintieron más cómodos. Una chispa de apertura iluminó el aula. Luis notó que no solo estaba compartiendo una idea, estaba creando un entorno en el que sus estudiantes podían aprender a expresarse sin miedos. La conexión se estableció, pero no fue sin sacrificios. A medida que la clase avanzaba, los olfateos de incertidumbre aparecieron en sus propios pensamientos. ¿He hecho lo suficiente? ¿Estarán de verdad escuchando? Su mente en un constante tira y afloja. Finalmente, al concluir la clase, Luis sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había logrado generar un espacio acogedor, sí, pero el verdadero desafío estaba por venir. Necesita salir del rol de educador y convertirse en un facilitador. La incertidumbre le inundaba, como una sombra constante que no se desvanecía. En los días siguientes, Luis se comprometió a ser un observador paciente, dispuesto a ajustarse y adaptar sus estrategias. Pero esa decisión también lo presentó ante un dilema. Podría ser tentador volver a la comodidad de su antiguo enfoque. Mientras luchaba con esta dualidad, su mente comenzó a vagar al pensamiento de su colega escéptico. ¿Qué pasaría si sus palabras lograban llegar a sus estudiantes, pero no le valían el apoyo del cuerpo docente? El mismo entorno que podía ofrecerle un respiro de energía, también podría convertirse en una trampa sutil. Fue entonces cuando recibió un mensaje de su colega, un simple «hablemos sobre lo que intentas hacer en clase». El sudor le brotó en la frente al leerlo. Era el momento de confrontar los miedos. Pero ¿sería capaz de defender su visión ante el mismo crítico que había marcado su camino? El desafío lo incumbía con más fuerza que nunca. Luis sabía que el siguiente paso podría significar la diferencia entre el reconocimiento de su visión y un fracaso aplastante. ¿Sería capaz de mantener su convicción ante el juicio de otros? El diálogo era inminente y el reloj marcaba los segundos hacia lo desconocido. Luis se sentó en su escritorio a meditar sobre el mensaje que había recibido. Esa conversación estaba destinada a ser un punto de inflexión, una oportunidad de validar su enfoque innovador, pero también representaba el riesgo de ser juzgado por quien había manifestado dudas acerca de su visión. A medida que la hora se acercaba, la presión crecía, pero dentro de él surgía una nueva convicción. Había recorrido un largo camino en su autodescubrimiento, y sabía que había adquirido las herramientas necesarias para defender aquello en lo que creía. Cuando llegó el momento del encuentro, Luis respiró hondo. Su colega entró al aula de forma decidida, escudado en su propia visión. Sin embargo, en vez de sucumbir a la tensión, Luis optó por compartir su viaje desde la vulnerabilidad. Comenzó hablando de sus luchas y del proceso de transformación que había vivido durante los últimos meses. Sentía que al abrirse podría generar un espacio seguro para el diálogo. Entiendo que lo que intento implementar es diferente y reconozco que puede haber resistencias, dijo Luis, proyectando sinceridad. Pero estoy convencido de que la educación necesita evolucionar para reflejar las realidades de nuestros estudiantes. Mi intención no es reemplazar el aprendizaje tradicional, sino complementarlo, dándole voz a quienes usualmente son ignorados. Luis observó que su colega, aunque todavía escéptico, comenzó a aflojar las rígidas posturas. Manteniendo el tono sereno, Luis continuó explicando los recursos que había desarrollado y cómo planeaba implementarlos. Habló sobre la necesidad de fomentar la creatividad y la expresión personal en el aula, de cómo los estudiantes respondían con entusiasmo a aquellas nuevas dinámicas. Al término de su charla, algo había cambiado en la atmósfera. Su colega se mostraba más receptivo.
Luis no solo había defendido su propuesta, había comenzado a construir un puente. Quizás, concluyó el colega, hay mérito en lo que planteas. La educación no puede quedarse estancada, es cierto. La conversación cerró con un mutuo compromiso de trabajar juntos en el aula, explorando cómo integrar las nuevas estrategias que Luis había propuesto. A medida que los días pasaban, la dinámica en su clase se transformó. Luis se sintió cada vez más cómodo en su nuevo papel de facilitador, mientras que su confianza se afianzaba en las interacciones espontáneas que se generaban entre sus alumnos. Comenzaron a florecer proyectos grupales donde los estudiantes podían explorar su creatividad. Un entorno de aprendizaje vibrante tomaba forma, donde las inseguridades que aún lo acompañaban empezaron a ser un eco distante. Luis se dio cuenta de que sus colegas y estudiantes respondían positivamente a su autenticidad. El temor a ser juzgado no lo había detenido, sino que había marcado el inicio de su camino transformador. En el aula, los alumnos comenzaron a compartir sus historias, sus sueños y desafíos, creando lazos que se extendieron más allá de lo académico. Finalmente, llegó el momento de la primera evaluación del programa, y Luis se sentía emocionado. Cada estudiante debía presentar su proyecto al resto de la clase. Observó cómo cada uno de ellos se preparaba con entusiasmo, desde un vídeo sobre sostenibilidad hasta una exposición artística sobre identidad. La atmósfera era de celebración, y en ella, Luis halló una satisfacción profunda que iba más allá de los resultados académicos. Mientras escuchaba las presentaciones, Luis sintió que había logrado el objetivo, no solo como educador, sino como un mentor que había permitido que florecieran voces individuales. Al final, los aplausos resonaron como un canto de celebración. Había creado un espacio donde cada alumno se sintió valorado, respetado y comprendido. Luis miró a su alrededor y vio las sonrisas en los rostros de sus estudiantes y compañeros. Había superado las expectativas que una vez lo ahogaron, forjando un camino que no siempre fue sencillo, pero que resultó en un crecimiento auténtico. Comprendió que su propia valía no estaba atada a lo que otros pensaran de él, sino a la capacidad de impactar la vida de aquellos a quienes tanto valoraba. Con ese reconocimiento, Luis se sintió completo y en paz. La Navidad había sido un viaje hacia su interior, un proceso que lo condujo a aceptar su rol no solo como docente, sino como un ser humano que aprende y enseña en igualdad. Ahora sabía que no solo era suficiente, sino que su camino se había transformado en algo extraordinario. El crecimiento de Luis simbolizó el triunfo del espíritu humano frente a sus propios temores. Cada paso dado fue un testimonio de que a veces el verdadero desafío es el viaje hacia uno mismo. Aquella experiencia le enseñó que con vulnerabilidad y autenticidad se pueden alcanzar alturas inesperadas. Ahora, la sensación de logro, de pertenencia y de paz lo acompañaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro trabajo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.